Dios se bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar en este momento una vez más, llevando un espacio de la enseñanza de la palabra como cada semana. Queremos bendecir su vida a través de estas enseñanzas que estamos realizando. El Señor ha movido nuestros corazones para tener estos espacios de manera virtual en nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, al cual sugerimos que suscriba y le dé a la campanita para que llegue la notificación, pues cada viernes y cada sábado estamos publicando nuevas enseñanzas acerca de los libros de la palabra de Dios. Estamos trabajando el libro de Gálatas y Segunda de Corintios. Los sábados estamos con la enseñanza, el perdón que Dios nos ha dado, y así Él espera que nosotros perdonemos. Perdonando como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Esa la tenemos los sábados por el pastor Huáscar Sisa. Y los sábados también estamos viendo Segunda de Corintios. Los viernes estamos trabajando el libro de Gálatas. Entonces, les motivamos a que comparta con sus familiares y amigos esta página para que les lleguen las enseñanzas y las explicaciones de la palabra que exponemos en esto a través de este canal. Sabemos que Dios está obrando en la vida de cada uno de nuestros oyentes a través de la palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es la que transforma y ella es la que revela a Cristo, porque el Espíritu de Dios toma esta palabra y la hace viva, la hace efectiva y la revela en los corazones de manera que va y hace el trabajo para el cual Dios la ha enviado. Por eso estamos con mucho entusiasmo promoviendo estos espacios de enseñanza de la palabra, porque necesitamos que esta palabra corra por todas las ciudades, por todas las naciones, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Continuamos en nuestro capítulo número 2 del libro a los Gálatas. Vemos que el apóstol Pablo viene enfatizando una enseñanza práctica de lo que es el evangelio de la gracia, porque después de conocer este evangelio, como él le decía en el inicio de la carta a las iglesias de Galacia, después de haber conocido, haber aprendido esta palabra, se estaban dando situaciones que las personas querían nuevamente regresar a antiguas prácticas religiosas, y que había un grupo de falsos maestros judaizantes que estaban trayendo añadidura al mensaje de la gracia. Es por eso que el apóstol Pablo continúa en esta carta con este mensaje. Y la semana pasada estuvimos en esa primera explicación donde él vuelve y plantea los propósitos y explica este evangelio de la gracia. Y ahora, y él dice específicamente a qué Dios le había llamado, a predicar a los gentiles, y que Pedro había sido llamado a predicar a los judíos, para que pudiesen entender la línea de mensaje que se estaba llevando y cómo tratar a cada uno de los grupos, y que dentro del evangelio de la gracia ya no hay judíos ni gentiles, sino que son un pueblo en Cristo Jesús. Vemos que a partir del versículo 11, el apóstol Pablo empieza a hacer un reproche en público al apóstol Pedro porque estaba haciendo esta diferencia. Vamos a leer Gálatas 2, 11 y 3. Ahora bien, cuando Pedro había llegado a Antioquía, le resistía en la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegó, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de lo que eran de la circuncisión, y el resto de los judíos también, la hipocresía de él, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos que Pedro había aprobado el evangelio y el ministerio de Pablo cuando Pablo llegó a Jerusalén
Lo vimos en ese primera parte que estuvimos explicando de el capítulo 2, versículo 9. Decía que fue aprobado por Pablo, por Pedro, perdón. Pablo fue aprobado por Pedro, uno de los líderes, y aprobaba este mensaje. Y que Dios usó al mismo Pedro para dar la bienvenida a los gentiles en el cristianismo sin la condición previa de convertirse al judaísmo, que era lo que buscaban los maestros judaizantes. Entonces, aunque Pedro había estado de acuerdo con recibir a los gentiles en la iglesia, sin traerlo bajo la ley de Moisés, cuando Pedro vino a Antioquía, la iglesia de la casa de Pablo era otra historia. ¿Por qué? Porque él se negó a asociarse con los cristianos gentiles, a la vez con seguridad, pues habían ciertos creyentes judíos de Jerusalén. Entonces, el asunto era tan grave o se veía tan mal que Pablo se enfrentó con valentía a Pedro. Dice que lo encaró, que dice cara a cara, porque esto que estaba haciendo, dice el versículo, era de condenar. Pablo tuvo una confrontación pública con Pedro sobre este tema y lo que le dijo a Pedro se lo dijo delante de todo públicamente. Vemos que le pide explicación o le pregunta por qué está actuando de esa manera con esa hipocresía. Porque Pedro hizo esto cuando él sabía que Dios le dio la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin incluirlo en la ley de Moisés. Pablo dice que Pedro temía, Pablo está trayendo como conclusión que Pedro estaba emitiendo esta conducta porque tenía temor por lo de la circuncisión, o sea, por los judíos. Pedro actuó en contra de lo que sabía que era lo correcto por miedo. Pedro tal vez pensó que los miembros de la iglesia iban a señalarlo porque él estaba comiendo con los gentiles, o que iban a comprometer su puesto de liderazgo en la iglesia principal en Jerusalén. Entonces, pueden sacarse muchas hipótesis de qué estaba pensando Pedro cuando tomó esta actitud de separarse de los gentiles para aparentar en ese momento, cuando ya él sabía el trabajo que Dios estaba haciendo con la iglesia, con los gentiles en la iglesia. Entonces, por eso, es que el apóstol Pablo, pues, públicamente hace que termine esta situación. Entonces, no sabemos de qué se trató acerca de esto, de que algunos hombres de parte de Jacob, que hizo a Pedro tener miedo, tal vez porque eran hombres de personalidad muy fuerte, o tal vez porque eran personas influyentes y que podrían afectar más adelante su ministerio. Por eso, independientemente de cuál fue el motivo, el deseo de atender a estos cristianos judíos legalistas era un fuerte llamado para el apóstol Pablo. Aún Bernabé fue también arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. Cuando llegaron los hombres de Jacob, dice, aún Bernabé trató a los cristianos gentiles como si no se encontraran entre los cristianos, como una clase aparte. Entonces, fue más grande que, dice, el resto de los judíos también practicaban la hipocresía de él. O sea, lo que estaba haciendo Pedro arrastró a Bernabé, y dice que otros judíos, líderes de la iglesia, estaban emitiendo esta conducta. ¿Qué estaban haciendo? Excluyendo a los gentiles, como tratándolo como una clase aparte, como que no pertenecían a la iglesia. Entonces, Pedro primero hizo el compromiso de actuar como si los cristianos gentiles no fueran cristianos. Entonces Bernabé lo siguió, y luego el resto de los judíos de la iglesia de Antioquía siguió a Pedro y a Bernabé. Entonces,
Esto demuestra que era una gran responsabilidad ser un líder en ese entonces. Entonces, cuando Pablo le llama, lo encara delante de todo, dice que están jugando al hipócrita, arrastrado por su hipocresía. ¿Cómo era esta hipocresía? ¿O qué tiene que ver esto? Recordemos que la palabra hipocresía tiene que ver el que se pone una máscara. La hipocresía es, en su significado original, quien se pone una máscara. Entonces, por eso, Pedro y Bernabé y el resto de los cristianos judíos estaban poniéndose una máscara ante los líderes de la iglesia de Antioquía, porque estaban cambiando su conducta habitual con los cristianos gentiles. Entonces, en este caso, Pedro y Bernabé y el resto de los judíos de Antioquía sabían que estos creyentes gentiles eran realmente cristianos. Sin embargo, debido a la presión de algunos de los líderes de parte de Jacobo, de la iglesia, se comportaban como que estos no eran cristianos. Y esto fue lo que molestó a Pablo, y Pablo enfrenta públicamente a Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. En la primera parte del versículo 14 es el enunciado que pronuncia el apóstol. Le dije a Pedro delante de todo. Vamos a ver más adelante. En el fundamento, esto no fue un problema de la disposición de espacio en la iglesia. No se trajeron no se estaba hablando de modales, no se estaba hablando de ser o no ser un buen anfitrión, o ni siquiera se estaba hablando de la conciencia o la sensibilidad hacia otros hermanos. Pablo vio un problema, y era que se trató de la verdad del evangelio, porque si hay una diferencia entre judíos y gentiles, están cuestionando la obra de Cristo, que vino a morir en la cruz para tener un pueblo. No importa la nación, no importa la cultura, no importa la etnia, todos un pueblo en Cristo Jesús. Y en esta iglesia naciente de Galacia era importante que se reiterara este mensaje para que no hubiese división entre los judíos y los no judíos. Le dije a Pedro delante de todos, simplemente se le ha pedido a los cristianos gentiles que se salieran, o se le dice que se sentaran en su propia sesión lejos de los cristianos reales, o no se le permite compartir la misma comida que comen los cristianos reales. Pedro, el invitado de honor, va de la mano con todo esto. Y Bernabé, el hombre que llevó a muchos de los gentiles a Jesús, que trabajó con el apóstol Pablo también, va de la mano también con esta posición que adquirieron estos líderes. Entonces, por eso Pablo no tolera esto. Y debido a que esta es una afrenta pública a los cristianos gentiles, por esta razón, el apóstol Pablo dice que va a exponer públicamente la verdad del evangelio, y por eso enfrenta a Pablo. Entonces, continúa diciendo, si tú siendo judío, vive a la manera de los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como los judíos? Pablo primero le grabó a Pedro que él mismo, o le indicó a Pedro que él mismo no vivía bajo la estricta obediencia de la ley de Moisés. Pedro ya empezó a vivir en la libertad que trae la palabra de la cruz, la libertad que trae el evangelio. Sin embargo, ahora, delante de estos visitantes, de estos ciertos hombres, de estos ciertos líderes, ahora él actúa como si guardase toda la ley en todo tiempo. Entonces, el mismo Pedro en su conducta empieza
actuar como que está viviendo bajo la ley, bajo la ley. Tal vez Pedro y los otros podrían decir, no lo estamos haciendo vivir como judío, pero estamos llevando el mensaje que si no viven como judíos, no van a ser salvos. Entonces, estaban dando este doble mensaje. Pedro estaba junto con los líderes que le acompañaban, estaban exponiendo una doble moral, porque para Pablo vivía el mensaje y lo que venían viviendo y practicando era una iglesia donde ya no habían judíos y gentiles, sino cristianos lavados por la sangre del Cordero. Y que ahora, frente a los judíos, empiezan a retomar la conducta bajo la ley. Entonces, Pablo le recuerda a Pedro de que estamos justificados delante de Dios por la obra de Cristo y que no es por guardar la ley. Nosotros, ¿quiénes somos? Judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no está justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, Pedro, le dice Pedro, todos crecimos como judíos, observantes. Sin embargo, sabemos muy bien que realmente por naturaleza, él le dice, porque nosotros somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles. Entonces, él está hablando de su condición, pero le dice, consideremos que ahora hemos sido justificados por la obra de Cristo, no por la obra de la ley, no por lo que nosotros hicimos. Entonces, dice, incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Pablo sabía que un judío estrictamente observante como era él, nunca podría ser considerado justo delante de Dios por lo que hicieron bajo la ley de Moisés. En cambio, él y Pedro y cada uno de los cristianos deben haber creído primeramente en Jesús para ser justificados. El énfasis del apóstol Pablo está claro y es el mensaje para las iglesias de Galacia y para las iglesias de hoy, para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Pedro no fue justificado. Nosotros no hemos sido justificados por obra de hombre, por obra de la carne, por obra de la ley, sino por la fe en Jesús. Al rechazar la comunión con los cristianos gentiles, Pedro estaba diciendo con sus acciones que estaban bajo la ley. Entonces, dice, considerando los restos delante de Dios por las obras de la ley. Pablo no podía soportar esto porque no era la verdad del evangelio. Aquí Pablo hace hincapié en el punto de la manera más fuerte posible. Ninguna carne, sea ni gentil, ni judío, ni de ninguna otra nación, ni de ninguna etnia, nada, ninguna otra cultura, se le considera recto delante de Dios por la obra de la ley. Ninguna de estas, ni judío ni cristiano, son perfectos, son santos bajo la obra de la ley, sino bajo la obra de la cruz, bajo la obra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo responde a la principal objeción de esa verdad, de que somos justificados, cuando en el versículo 17 dice, pero si mientras nos buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es Cristo, por lo tanto, un ministro de pecado? Por supuesto que no. Pues si vuelvo a edificar lo que había destruido, me he hecho transgresor. Ahora Pablo trata con una objeción de que alguno de parte de lo de Santiago, Jacob, incrementarían estos al decirle,
Es importante recordar que Pablo hizo esta declaración pública con las partes interesadas, justo enfrente de este Jacobo, a quien Pedro, perdón, estaba tratando de aparentar que estaba viviendo conforme a la ley. Entonces, eran personas quienes creían en Dios, que eran cristianos, pero no aceptaban a los gentiles, a menos que se pusieran, porque le estaban enseñando que tenían que abrazar todos los preceptos de la ley para poder ser considerados cristianos. Entonces, por eso era importante, porque ya en Jesús ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay gentiles, ya no es población. Es un pueblo lavado por la sangre del Cordero. Entonces, pues si vuelvo a edificar lo que había destruido, me he hecho transgresor. La respuesta de Pablo a su pregunta: si tuviera que volver a construir un camino hacia Dios por medio de guardar la ley de Moisés, entonces él mismo se haría, dice, me haría un transgresor. En esencia, Pablo dice, hay más pecado tratando de encontrar la aceptación delante de Dios por mantener la ley, que el pecado que hay en la vida cotidiana o en la vida diaria de un cristiano por la naturaleza caída. Entonces, él dice que debemos reconocer que todavía, que aunque pecamos y estamos en una naturaleza caída, fuimos justificados por Cristo, pero que Cristo no es autor y aprobador cuando dice si Cristo es autor de pecado. Dice, él no es un ministro del pecado. ¿Por qué? Pues si vuelvo a edificar, lo haría, lo que había destruido me convierto en un transgresor. No se puede edificar, no se puede tratar de acomodar y buscar cómo adornar el evangelio de la gracia. Pablo describe su cambio de relación permanentemente lejos de la ley. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la obra que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que mi amor se entregó por mí. Pablo hace una declaración diciendo que él ya no puede vivir para la ley. Entonces, para la ley, él está muerto. O sea, estamos muertos al pecado, muertos por el pecado, porque Cristo nos rescató y nos trajo a su vida abundante. Si él está muerto para la ley, entonces es imposible que la ley sea la forma en que se pueda acercar a Dios. Si estamos muertos para el pecado, para la obra de la carne, para las obras que nosotros podemos decir que nos acercan a Dios, entonces es imposible que estemos retomando esto para acercarnos a Dios. Cristo cumplió la ley en la cruz del Calvario. Ya lo que estamos bajo el evangelio de la gracia, el evangelio de la cruz, no tenemos que hacer ninguna obra. Entonces, dice el apóstol Pablo, podría vivir para Dios. Mientras era un trabajo, trató de justificarse delante de Dios por medio de la ley, guardando la ley, dice, no pude, por eso ahora estoy muerta a esa ley. Pero cuando murió, entonces voy a vivir para Dios. Si yo desecho todos esos rudimentos, todas esas prácticas que son solo para la carne, entonces vivo para Dios. Yo he sido crucificado con Cristo. Y si yo estoy crucificado con Cristo, dice que la ley fue crucificada allí, fue cumplida en esa cruz. Una vez más, Pablo se anticipa a esa pregunta cuando dice, si he sido crucificado, ¿cómo voy a vivir para la ley?
Si estoy muerto para la ley, ¿cómo voy a seguir contribuyendo con la obra de esa ley? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estar muerto en Cristo, estar en la cruz, tenemos una vida diferente, una vida que pone a Cristo en el centro y solamente busca agradar a Jesús. Nuestro papel ahora es seguir a Jesús y agradar a Jesús con nuestras acciones, caminar en la santidad que Él nos dejó, seguir viviendo la justificación que Él compró en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque seguimos en esta naturaleza, dice, la vivimos por la fe. Manejar la vida nueva en Jesús que Él nos dio por la fe y buscar que el fundamento de nuestra fe es Jesús, no la obra de la ley, no los rudimentos, no lo que nosotros podamos hacer en nuestras propias capacidades. Dice que Él nos amó y se entregó. Después que Pablo hace esta confrontación al apóstol Pedro y los demás apóstoles que estaban en esta conducta hipócrita, haciendo ver a los líderes judíos de que ellos se guardaban de juntarse con los gentiles y que estaban llevando todas las ceremonias de acuerdo a lo que establece la ley y que si no se han convertido los judíos, los gentiles al judaísmo no pueden compartir la mesa con ellos. Porque es confrontado, el apóstol Pablo cierra este capítulo dándole la esencia de por qué están ahí. Y hoy le da la esencia nuevamente a la iglesia. ¿Por qué estamos acá? Es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el cual dice nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, antes la relación nuestra se fundamentaba en lo que nosotros podíamos hacer por Dios, porque fuimos enseñados, así como los judíos, a tratar de buscar complacer y justificarnos delante de Dios, hacer obras que dice el apóstol Pablo que son obras muertas. Entonces, que ahora la base lo es Jesucristo, lo que Él ha hecho es su fe en nosotros. Y Pablo encontró una persona maravillosa en quien poner la fe. Por eso dice que se entregó por mí y en Él yo pongo mi fe. Y hoy dice la iglesia, en Él debemos poner la fe, el cual nos amó. Vemos que el apóstol pone este verbo en pasado, nos amó. Jesús me amó en esa cruz. Él te amó en esa cruz. En el pesebre cuando vino, ahí Él nos amó. Antes de que la tierra fuera, Él nos amó. Antes de que todo fuera, Él nos escogió, nos eligió. Nunca hubo un momento en el cual Jesús no amara a su pueblo. Por tanto, nosotros debemos vivir dignamente por esa gracia. Porque el apóstol Pablo muestra que por qué el tema de la ley de la justicia es tan importante. Al final dice, no deseo la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, concluye su enfrentamiento público con Pedro con fuerza. Para estos cristianos judíos de Jerusalén, para exigir por sí mismo, por cualquier otra persona, vivir bajo la ley de Moisés, para estar bien con Dios, es dejar de lado la gracia. Iglesia de Cristo, tratar de pagar el precio,
Tratar de hacer obra en la carne es dejar de lado la gracia de Dios. Es dejar de lado la cruz de Cristo. Es importante que en todo momento pensemos que Jesús nos amó antes de que nosotros existiésemos. Y dice que nos preparó un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Nos eligió, nos escogió, nos amó, nos justificó, nos santificó por su gracia. No por guardar la ley, no por hacer obra de la carne. No es necesario que nosotros estemos haciendo algún trabajo para alcanzar la gracia o alcanzar la salvación. Jesús ya lo hizo y por ese sacrificio fuimos justificados. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, si nosotros tratamos de justificarnos por la obra de la ley, por la obra de la carne, en vano murió Jesús. Y nosotros estamos conscientes que Cristo no murió en vano. Él vino por un pueblo, el cual amó desde antes de la fundación del mundo y lo eligió. No se deje llevar por los mensajes que tratan de echarle la responsabilidad sobre sus hombros de su salvación. Ya la salvación fue comprada y se le otorga por gracia en Cristo Jesús. Dios le bendiga abundantemente. Nos continuamos la próxima semana con esta enseñanza del libro de los Gálatas. Entramos en el capítulo 3 y vemos este hermoso cierre del apóstol Pablo después de ver todas esas situaciones y detalles de lo que está aconteciendo. Sabemos que la enseñanza principal es que volvamos nuestro rostro a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y que no estemos estresados y angustiados buscando cómo alcanzar la justificación, porque por nosotros mismos no lo logramos. Por nosotros mismos no es posible. Lo único que satisfizo la justicia de Dios fue el sacrificio de Jesús. Y ya fue hecho una vez y para siempre. Y por él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Dios le bendiga abundantemente. Oramos a Dios que esta palabra sea receptiva en sus corazones y que el Espíritu de Dios les revele la verdad que Él quiera que usted conozca acerca de esta palabra. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con el capítulo 3.